Sobre las 10 de la mañana de este jueves, finalmente, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, arribó al anexo del Palacio Legislativo para así reunirse en la sala 17 con los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria en la Cámara Baja, que forman parte de la Comisión de Hacienda, y así comenzar a analizar y a desarrollar y a debatir también, ¿por qué no?, con respecto a todo el articulado que tiene el proyecto de rendición de cuentas. Recordemos que hace una semana, ya 8 días, que ingresó el mismo a la Secretaría del Senado, luego comenzó con el tratamiento en diputados. Hace una semana esto ya ingresó, ya comenzaron a contar los 45 días que a nivel constitucional tiene la Cámara Baja para tratar este tema, y hoy se desarrolló esta primera comisión. A partir de la semana que viene se comienzan a recibir a las distintas carteras, a distintos sectores, a distintos organismos, y así cotidianamente hasta que culmine el mes de julio. El plenario está previsto para la primera semana del mes de agosto. Ahora bien, si nos metemos en lo que ocurrió hoy, un proyecto de rendición de cuentas cuestionado por sectores de la oposición. Sobre el mediodía de este jueves, uno podía ya ver en varios medios lo que se titulaba y que decía, por ejemplo, el diputado nacionalista Jorge Gandini a propósito de que este proyecto de rendición de cuentas está desfinanciado. Vamos a escuchar lo que decía Gandini, porque hay una respuesta clara, contundente, por cierto, de parte del ministro Astori. Pero es engañosa porque lo que trae es financiamiento del gasto que se incrementa, ¿verdad? Se incrementan 100 y pico de millones de dólares, que son básicamente para pagar los convenios salariales de ANEP, de la universidad y de los judiciales, y se crean unos impuestos que financian esos. Pero también está claro, y se acaba de decir, que el año que viene van a faltar 1.800 millones de dólares para pagar este presupuesto. Ese es el famoso 3.3% de déficit que se prevé para el año que viene. Es decir que estamos hablando sobre financiar el incremento, pero no financiar el presupuesto. Otra vez el Ministerio de Economía nos trae el presupuesto desfinanciado. Gandini lo había dicho en la primera rendición de cuentas y ahora lo reitera. ¿Y esto cómo lo toma el ministro? Y lo tomó con molestia. Y hoy fundamentalmente la molestia de Astori está centrada en el tiempo, la forma en la cual lo hace Gandini, porque esto, ustedes sabrán, se dio a conocer sobre el mediodía, y en realidad Astori dice que a esa hora recién él estaba haciendo toda la exposición del articulado de la rendición de cuentas, y que esto fue antes de que comenzara a contestar las preguntas que, por ejemplo, sectores de la oposición tuvieron para con el articulado del mismo. Por lo tanto, lo que le molestó a Astori es que esto que se estaba diciendo antes de preguntárselo al mismo, o de por lo menos conocer la respuesta por parte del jerarca. Astori dijo claramente que el proyecto está financiado, pero no solo el proyecto de la rendición, el país está financiado. Por un lado, por una parte, por recursos presupuestales, como ustedes saben. En este caso, los 112 millones de dólares que se están financiando incrementalmente y que ustedes ya conocen, porque hemos hecho una exposición al respecto. Y por otro lado, porque el país tiene acceso absolutamente fluido, cómodo y seguro a recursos financieros que le permiten financiar la totalidad del proyecto de rendición de cuentas en este caso. Entonces, una cosa es comparar los ingresos con los gastos públicos y otra cosa es hablar del financiamiento. Uruguay no tiene ningún problema de financiamiento. Es más, está muy cómodo en ese plano. Para que ustedes tengan una idea, la liquidez del gobierno central en este momento alcanza unos 6.000 millones de dólares. Todos los compromisos de deuda del país en el próximo año equivalen a la mitad de esa cifra. Entonces, no se puede decir que tenemos un presupuesto que no está financiado. Es de una muy mala intención política hacer una afirmación de ese tipo. Uruguay es un país, además, extraordinariamente valorado por las calificadoras de riesgo, que son las que se dedican profesionalmente a estudiar los temas, precisamente, entre otros, del financiamiento de los países. Y el único país de la región que tiene grado inversor es Uruguay. Realmente me parece una aberración haber hecho una afirmación de ese tipo, que curiosamente, además, tiene problemas de forma, ¿no? Porque yo vi que se hizo esa afirmación antes de escuchar nuestra respuesta a las preguntas que nos hicieron. Esas cosas, cuando se hace política en serio, no se deben hacer. Cuando se hace política de buena fe, no se pueden hacer. Y créanme que yo vi los titulares de prensa, que obviamente transmitieron todos ustedes,
mucho antes de poder contestar las preguntas que me hicieron. Y ese no fue el único cuestionamiento que se hizo a este proyecto. Hubo otros también por parte de la oposición, Nicolás. Exacto, sí. Por ejemplo, el diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso, habló del plan de contención. Dijo claramente que el ministro Astori, cuando presenta esta rendición de cuentas o cuando realiza su exposición, habla de un Uruguay, pero no es el Uruguay que vivimos hoy en día. A eso apunta Cardoso. Un Uruguay que tiene muchos problemas y que tiene muchas preocupaciones de aquí al futuro y que por eso entiende de que además este proyecto de rendición de cuentas no tiene un plan de contención para precisamente, atender situaciones que son puntuales. Vamos a escuchar lo que decía Cardoso a propósito del mismo. También hay una respuesta que más adelante escuchamos del ministro Astori. Nos preocupa que hay aumento de impuestos porque la tasa consular, que va a significar un aumento del 3%, traducido a doña María y a don José, le va a aumentar el 3% cuando vaya a comprar la bicicleta, la heladera, el horno, el microondas. Bueno, eso evidentemente va a repercutir en una pérdida de aumento del consumo y allí también están en juego fuentes de trabajo. Hoy en el Uruguay, lamentablemente, quienes andamos y transitamos por todas las calles y los pueblos del país, vemos que día a día se cierran empresas, microempresas, empresas familiares, empresas importantes, y esto nos preocupa mucho y le hemos demandado al ministro respuestas en cuanto a cuál es el plan de contención que tiene el gobierno, y es la respuesta que estamos esperando para este tipo de cosas, para crear un plan de contingencia y fundamentalmente recuperar los miles y miles de puestos de trabajo perdidos que le complican dramáticamente la vida a los uruguayos en un país que tiene la vida encarecida con sus costos elevadísimos. ¿Y hay o no hay un plan de contingencia previsto? Según Astori hay uno, y no solamente hay uno, es muy importante el que hay. Eso dice el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que además hace una explicación a lo que se refiere cuando manifiesta que hay un plan de contención en este proyecto de rendición de cuentas. Escuchemos. Y en el último del año pasado, el Producto Bruto Interno creció más de 3%. Todo esto acumulado arroja una cifra de crecimiento superior a la prevista anteriormente por el Ministerio de Economía, que no llegó a corregir al alza nuestra expectativa. Eso por un lado. El estímulo a la inversión está respondiendo y el camino del desarrollo productivo también. Pero además estamos realizando programas de desarrollo de la capacidad humana, preparando gente para los nuevos desafíos laborales que vienen con el mundo en el momento actual, un momento de cambios vertiginosos, ¿verdad? Por ejemplo, INEFOP está desarrollando en el marco del Ministerio de Trabajo, con INACOP también, programas de capacitación de fuerza de trabajo que se incluyen como un ingrediente muy importante de este programa de estímulo a la inversión, al crecimiento, a la producción. Así que estamos trabajando. Hay un programa concreto de estímulos en ese sentido. Y diría que desde el comienzo de este gobierno, marzo de 2015, hasta hoy, mediados de 2017, el crecimiento de los estímulos tributarios a la producción ha sido muy importante. Bien, hablemos ahora de un artículo, el 15, que ha desatado cierta polémica a nivel público, a nivel político también, en esta última semana. Este artículo 15 dice claramente que el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones para cumplir con sentencias judiciales, salvo que afecte la atención de los servicios a su cargo. En esos casos, obviamente, el Poder Ejecutivo quedará eximido de cumplir los plazos de pago. Por ejemplo, este artículo puso en alerta a los funcionarios judiciales que tienen sentencias a favor por el ajuste salarial y el enganche con los ministros que se generó en el gobierno anterior de José Mujica. Pero también, obviamente, la polémica generada con este artículo número 15 tiene que ver con que algunos constitucionalistas a lo largo de esta última semana lo declararon al mismo o entienden que el mismo es inconstitucional. Bueno, sobre esto también habló el ministro de Economía, Danilo Astori. Entiende y confía claramente en los juristas que trabajaron con el Poder Ejecutivo y además también señala que la próxima semana ya, seguramente Presidencia de la República, que va a tener que acudir a la Comisión de Hacienda de Diputados, hará la explicación pertinente del articulado número 15 de la rendición de cuentas. Creo mucho en los juristas que elaboraron esta solución desde la Presidencia de la República, con un equipo especializado de juristas que aportó cada ministerio y en particular el Ministerio de Economía. Y en cuanto a la intencionalidad, es la de equilibrar el cumplimiento de las obligaciones del Estado
con las posibilidades fiscales del país. Esto es formalizar desde el punto de vista legal la posible existencia de ese equilibrio que para nosotros es muy importante. Pero nuestra confianza es total en quienes elaboraron desde el punto de vista técnico esta propuesta, este artículo 15 del proyecto de ley de rendición de cuentas, y bueno, esperemos que tenga, digamos, una buena aceptación por parte de los parlamentarios. Cuando se haga presente Presidencia de la República, en pocos días más, seguramente va a haber un análisis más profundo de este tema, que es un tema complejo, sin duda.